Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Otras Miradas, este programa en el que platicamos de temas de salud, de temas que nos importan como sociedad. Hemos platicado de emociones, de derechos, de salud mental, y hoy queremos abordar un tema que mucho nos toca como mexicanos y mexicanas y que tiene que ver con la alimentación, con la comida, que pues en México tenemos esta cultura de que casi por cualquier vía nos toca la comida para celebrar, pues gozamos muchísimo y disfrutamos la comida, pero también de pronto la sufrimos cuando caemos en excesos. En México ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y esto tiene que ver con nuestros hábitos. Y para abordar este tema justo desde diferentes miradas, le doy la bienvenida a Fernanda Alvarado. Ella es maestra en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria. En 2009 fundó El Bien Comer, proyecto de difusión dedicado a ofrecer conocimientos y herramientas para promover un estilo de vida saludable a través de la alimentación. Esto con el fin de concientizar la importancia que tiene la dieta en la prevención de distintas enfermedades. Tallerista, conferencista y amiga, aliada, cómplice en varios espacios de salud en los que he tenido oportunidad de estar. Muchísimas gracias, Fer, por estar aquí. Gracias, un honor estar aquí, Oli, contigo. Muchas gracias. Gracias, Fer. Le damos la bienvenida también a Liliana Baena Espina. Ella es licenciada en Nutrición Humana con grado de maestría en Ciencias de la Educación. Cuenta con más de 10 años de experiencia como investigadora en salud pública y nutrición, dedicada a evaluar las políticas de etiquetado frontal de advertencia y regulación de publicidad de alimentos y bebidas en medios de comunicación. Actualmente trabaja para la Asociación Civil El Poder del Consumidor en México, evaluando la política de alimentación en escuelas. Muy bienvenida, Liliana, gracias. Gracias, Oli, gracias a ti por el espacio. Gracias, y muy importante labor la que hace El Poder del Consumidor. Gracias por estar aquí. Gracias. Y le doy la bienvenida también al doctor Rafael López Sánchez. Él es médico, psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor en semiología de la vida cotidiana y presidente de la Asociación Internacional de Semiología, divulgador de la ciencia y la salud mental, creador del podcast Supracortical y socio fundador de Horizonte 1 AC. Es conferencista, locutor, divulgador de la salud, creador de contenido digital, y me quedo con una frase que te escuché y que me parece fantástica y que aplica para todo. Tú hablas en particular de la salud mental, pero creo que aplica también para cualquier tema relacionado con salud, del que dices, hay que platicar con humor, con alegría y con sencillez. Por supuesto que sí, Oli, muchísimas gracias, qué linda presentación, y yo espero que podamos platicar de estos temas que son tan cruciales, están marcando mucho la manera en la que vivimos. Muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, muchísimas gracias a ti y a ustedes por estar aquí. Y bueno, si están de acuerdo, yo quisiera que empezáramos platicando, como casi siempre iniciamos este programa, de un tema personal y de ahí nos vamos, bueno, ya a lo colectivo. Yo quisiera saber cómo les fue a ustedes o cómo les ha ido con el tema de la comida, cómo fue su primer acercamiento, ¿no?, con los temas de alimentación sana, saludable, de tener esta conciencia por comer mejor, si fue por su vida profesional o desde casa ya tenían hábitos saludables. ¿Cómo les ha ido con el tema? ¿Cómo les fue, Fer? Pues yo creo que en el camino vas aprendiendo realmente, porque en mi caso subí 35 kilos con mi embarazo y ahí fue como el detonador, donde visité una cantidad tremenda de no profesionales de la nutrición que me mandaban dietas extremas, pastillitas, que pues lo único que me generaron fue frustración, y de ahí es cuando decido entrar a estudiar todo esto y después involucrarme en comunidades. Justamente por eso hice esta especialidad en comunitario, porque creo que la alimentación es la base para todo. Y como bien decías en la intro, la alimentación depende de muchas enfermedades. Si nosotros comiéramos saludablemente, y saludablemente no significa comer lechugas ni pollo asado, claro. Si, como bien digo, el bien comer es un placer, y si lo hiciéramos bien, tendríamos una prevención más allá de solamente la vanidad, solamente el físico, sino en cuestión de salud. Entonces,
me gustó mucho el compartir estos conocimientos en comunidades. Después vienen las redes sociales y me doy cuenta que tienen los mismos conocimientos el abogado, el mismo médico que no lleva la carrera de nutrición y las comunidades poco favorecidas a las que yo visitaba. Entonces dije, bueno, ¿y si hacemos este medio del bien comer donde yo pueda proporcionarles las herramientas necesarias para que tengan que vean la luz al final del túnel y que no es ir con el nutriólogo ni el superfood ni la dieta loca? Y pues bueno, ahí estoy picando piedra y me da mucha satisfacción cuando veo y me escribe la gente que han hecho pequeños cambios y han tenido grandes resultados. No, pues maravilloso, Fer, pues qué gran experiencia también, ¿no? A partir de un tema personal duro que te toca, toda esta labor social que has venido haciendo profesional y que ha servido muchísimo, ¿no? Yo sé que hablas de picar piedra, pero por supuesto que sí has tocado varias vidas, yo lo sé, para mejorarlas. Muchas gracias, Fer. Liliana. Bueno, yo creo que mucho de lo que dice Fer, ¿no? Gran parte de la sensibilidad que tengo en temas alimentarios viene por toda la formación que he tenido, pero sí tengo como detonantes que me llevaron a estudiar a esto, ¿no? De primera instancia, mi familia y mi papá venía de un pueblo de Guerrero, donde ellos producían sus propios alimentos, y es verdad que eso se llevó ya a una familia citadina, una familia grande además, donde pues la alimentación era muy importante en convivencia, preparación alimentaria de ellos mismos. Mi papá se hacía cargo gran parte de eso también, y eso permeó mucho, ¿no? De forma positiva, pero es verdad que también recuerdo dos aspectos muy importantes, que es, yo viví una familiar, mi abuela, con diabetes muy de cerca, ¿no? Donde también ahí me sensibilicé mucho justo de espacios que ella tenía, donde era mal orientada, donde generaba mucha frustración, donde no podía tener un control, y que yo lo viví muy de cerca y me di cuenta, ¿no? Del papel de la alimentación, el papel del nutriólogo y de renovar, ¿no? Y también las ideas, las ideologías, la educación en nutrición, y eso fue como lo que yo experimenté, y del lado como un poco también de lo que hoy nos permea. En mi preadolescencia yo fui cautiva de la publicidad, de los tacitos, de la moda, donde realmente ahí me involucré y por primera vez viví muy de frente como los ambientes no saludables, ¿no? De ese bombardeo tan negativo que tenemos. Bueno, ahora tienen niñas, niños y adolescentes, y eso me llevó justo a dedicarme a la política pública, a dedicarme también a la sensibilización y la importancia y el papel del nutriólogo en salud y nutrición. No, bueno, qué bien, de ese bombardeo publicitario, ¿no? Que justo, ¿no? Pega más en las infancias, o pega desde las infancias, y que nos dan pues el resultado que tenemos ahora en el índice de obesidad en niños, niñas, que derivan muchas veces y desafortunadamente en estas enfermedades crónico-degenerativas. Rafael, ¿cómo te fue a ti? No, es un tema larguísimo. Sabes que ahorita que las estaba escuchando decía yo creo que voy a contar mi historia completa con el tema de la alimentación en algún episodio del podcast, algo, pero es una historia larga que tiene muchos matices, ¿no? Ahorita nos contaron 2, 3 cositas. Ya Fer decía, oye, los doctores, ¿sabes qué entienden de nutrición? Nada. Sí, no. Básicamente, nada. Y es súper interesante. Yo vengo de una familia de recursos económicos medios bajos. Gradualmente a lo largo de mi vida nos fue yendo gradualmente mejor, pero crecí en un pueblo, en el pueblo del Molino de Juárez. Mi abuela me preparaba una alimentación que no estaría tan mal, pero que era extremadamente monótona. Yo durante muchos años comí pollo hervido, lentejas, arroz rojo, lo mismo todos los días, pero ese no era el problema. Empecé más bien en la convivencia, en la escuela y demás, y sobre todo a la hora de entrar a estudiar medicina, un desastre con la alimentación. El peor momento de mi salud física fue terminando la especialidad médica. Estaba yo saliendo de psiquiatría y llevaba yo el año de internado, el servicio social y los 4 años de especialidad. Llevaba yo 6 años comiendo terriblemente mal a causa del contexto de estar en un hospital. Ya. Es una cosa interesantísima. Claro, y conforme he ido, o sea, terminé en sobrepeso, no llegué a la obesidad, pero sí sobrepeso, y luego saliendo de ahí traté yo de regular mi peso y me fui a la desnutrición. Bajé como 20 y tantos kilos
terriblemente. De ahí empecé como a aprender mucho sobre la alimentación y el impacto que tiene la salud física y mental, la relación que hay con la alimentación, y que gradualmente vamos sabiendo más y más al respecto, y me ha cambiado la manera por completo de entender la alimentación, y además me ha dejado muy claro que el primer año de la Facultad de Medicina, los estudiantes de medicina, el primer año deberían de llevar materias de hábitos. Qué importante. Hábitos alimenticios, hábitos de descanso, hábitos de ejercicio. Nos meten esta visión de los medicamentos, las células, la anatomía, la fisiología, y en toda la carrera de medicina no nos explican la importancia de los hábitos, y lo decía Fer hace rato. Si los hábitos fueran mejores, disminuimos tremendamente la cantidad de enfermedades que tienen en el planeta Tierra los seres humanos. Y los médicos no lo entendemos todavía. Qué increíble, ¿no? Por eso es tan interesante conocer justo sus historias personales para a partir de ahí reflexionar sobre eso. Qué interesante y qué bonita historia la tuya, Liliana, también. Tú eres educadora en diabetes, Fer, también, y también te ha tocado pues ver de cerca casos, ¿no?, en los que pues ya está diagnosticada la enfermedad, y te has dedicado mucho también a temas de prevención, justo, ¿no? Justo hablar de por qué es importante que nos alimentemos mejor para evitar llegar a estas enfermedades crónico-degenerativas. Les comparto nada más un dato duro. El ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, documenta que en México el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre obesidad. Y esta enfermedad se asocia principalmente con enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, y también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. ¿Qué hay que hacer, Fer? ¿Cómo vamos caminando, avanzando hacia cambiar hábitos? Yo creo que los discursos que se han dado no han funcionado, porque si no, seguimos la prevalencia va en aumento, y por ahí vemos sí, cuidémonos y no comas azúcar, y como esta parte restrictiva sin acompañamiento de nutrición. Pero al final seguimos consumiendo, y Liliana tendrá los datos más a la mano, pero el 30% de la ingesta calórica viene de productos ultraprocesados. Desafortunadamente, las elecciones personales a veces no son tan personales. Y es muy fácil decir, pues levántate más temprano, haz tu lunch, tu meal prep, como dicen los influencers, ¿no? Y pues tú no todos tenemos la posibilidad, la accesibilidad a alimentos saludables. Tenemos accesibilidad a productos que saben muy ricos, que son económicos y que tenemos una asequibilidad tremenda. Entonces, las decisiones muchas veces no son personales y empezamos a caer en un círculo vicioso donde yo sé que no tengo que comer la bollería empaquetada, ¿no? Pero es lo que tengo, y la sopita de vasito, pero pues es lo que tengo al alcance. Entonces empiezo a generar, que Rafa tal vez ahí nos va a poder asesorar más, pero esta culpa sobre lo que como, pero tampoco tengo los recursos, y no me refiero a recursos económicos, a todo lo que involucra la palabra recursos para alimentarme correctamente. Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar? Comenzar a ver a la alimentación desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de vanidad, sino en el punto de vista de lo que como va a repercutir a corto, mediano y largo plazo en mi salud. ¿Qué tengo que comer? Pues voltear, y sí, por eso yo promuevo mucho el consumo dicen, como garnachas. Bueno, quizá no la garnacha como tal, pero retomar todos esos puestos de tlacoyos. Le digo, si te agarra el hambre en la calle, oye, tenemos fonditas económicas, tenemos puestos de tlacoyos, de quesadillas, los mismos puestos de tacos. Van a ser mucho mejor que las tienditas de la esquina, ¿no? Pero es como cambiar ese switch de que el marketing, todo lo que dice saludable, con vitaminas, que afortunadamente ya este etiquetado nos ha quitado muchos empaques de esos, pero al switch de comer rico, de que el bien comer es un placer y no tiene que ser ni en una tienda de la esquina y tampoco con pollo y lechuga. Yo insisto mucho en eso. Sí, es que además decía esta
mentalidad que tenemos de pronto de que comer sano no es rico. Y justo a mí me gusta mucho que tú has trabajado duro en eso, ¿no? En derribar ese mito en el que puedes comer delicioso consumiendo verduras. Pues sí, de pronto no es tan sencillo, pero sí cocinando en casa, que se ahorra mucho más, comes mucho mejor y que se necesita, pues sí, de una buena planeación, ¿no? Sí, quizá una planeación, pero quizá aquí importaría más el quitar ese miedo al que si no tuve la planeación porque llegué a las 10 de la noche de trabajar y al otro día me levanto a las 4 de la mañana y no tengo la posibilidad de planear, saber que tengo la posibilidad de encontrar alimentos que pueden ayudarme en la nutrición en un puesto o en una cocina económica, ¿no? Claro, totalmente. Liliana, ¿cómo miden ustedes el impacto justo del etiquetado frontal, ¿no? En 2020 es que se decide poner este etiquetado en algunos productos. Ha funcionado, inhibe el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados. Y háblanos un poco también de lo que es eso, ¿no? Porque de pronto damos por hecho que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de alimentos procesados, ultraprocesados, y no siempre es así, sobre todo en infancias, ¿no? Claro, bueno, platicaré un poco el contexto. Sabemos que ha subido mucho el tema de las prevalencias de sobrepeso y obesidad, hablando principalmente de infancias. Dentro de un paquete de políticas para poder contrarrestar todas esas epidemias de obesidad y enfermedades, una es el etiquetado de advertencia, ¿no? Este etiquetado ha sido muy exitoso en otros países. En México tiene apenas 3 años, casi 4 ya cumplió que se está integrando. Ha habido múltiples evaluaciones, ¿no? Sobre todo de conocimiento, ¿no? Uno de los objetivos principales del etiquetado frontal. ¿Y qué es el etiquetado frontal? Son los sellos de advertencia que vienen en octágonos negros que nos indican de 4 ingredientes críticos. Y los ingredientes críticos están relacionados al desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, hígado graso, triglicéridos altos, etcétera. Por eso se llaman ingredientes críticos y eso nos informa. El objetivo principal, y además está complementario con 2 leyendas. Una de edulcorantes, que también no se recomienda el consumo de forma general ni en niños, y con cafeína, ¿no? El etiquetado tiene el objetivo principal de informar de forma rápida, veraz, sencilla a personas que pueden o no leer, o de forma general hasta en niños, ¿no? Y eso es como muy importante. En México sí se ha visto que se ha mejorado la decisión de los mismos de los productos ultraprocesados, que además el producto ultraprocesado se caracteriza principalmente por estar en un empaque, ¿no? Ese empaque o ese producto normalmente fue producido en una industria alimentaria que probablemente no tenga nada de un alimento natural, ¿no? Que además sabemos que los productos ultraprocesados no solo dañan la salud, sino también el planeta, ¿no? Mucha basura, claro. Desplazamiento de agricultores, muchas más otras cosas, ¿no? Entonces, el etiquetado ha funcionado como una política que debe complementarse junto con otras, ¿no? Pero es verdad que se ha disminuido el consumo de productos ultraprocesados, sobre todo en determinadas categorías de alimentos, que en su momento tendrán un impacto para la disminución de sobrepeso y obesidad, pero lo que se ha visto recientemente que las políticas actuales sí han contrarrestado el aumento de la obesidad. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a platicar con Rafael qué tiene que ver la mente también en el tema de la alimentación, ¿no? No se vayan, regresamos bien rápido. Esto es Otras Miradas. Qué bueno que siguen con nosotros, con nosotras. Esto es Otras Miradas y hoy estamos platicando sobre alimentación. Estamos platicando con Fernanda Alvarado, maestra en nutrición, con Liliana Baena, licenciada en nutrición humana, y con el doctor Rafael López Sánchez, médico psiquiatra. Nos hablaban nuestros especialistas de cómo las elecciones personales de pronto en el tema de la alimentación no son tan personales, cómo tomar esta conciencia de cómo repercute lo que comemos en
en nuestra salud y de cómo el etiquetado frontal sí ha mejorado las decisiones que tomamos consumidores y consumidoras en el tema de la alimentación. Rafa, tú has alertado que la salud mental tiene que ver con varias cosas, porque de pronto pensamos en la salud mental como algo aislado. Como algo muy abstracto, ¿no? Totalmente. Muy curioso, sí. Pero tú has dicho que la salud mental tiene que ver con dormir bien, con comer bien, con hacer ejercicio y con tener actividades recreativas. Es correcto, son los 4 pilares fundamentales y el segundo, pues, del que estamos platicando el día de hoy, es importantísimo. Muchas veces se entiende este asunto de la salud mental como una cosa como muy abstracta, sí. Las emociones, tu relación con los demás. No, hombre, ¿sabes dónde empieza? En tu manera de alimentarte. Cambia por completo las emociones que se producen en nosotros dependiendo de las cosas que comemos. Incluso hay mucha gente, les habrá tocado escucharlo N cantidad de veces, esto de, es que si no como me pongo de malas. Sí. Pues come y come bien y come a tus horas, pero estamos muy acostumbrados a tener estas ingestas de alimentos donde metemos altísimos picos de glucosa y luego viene un bajón tremendo y la gente se siente mal, se irrita, ¿no? Y ahí es cuando se quieren poner a platicar de las relaciones de pareja. Un desastre total, es una cosa tremenda. Se han hecho incluso estudios muy interesantes donde niños problema, ¿no? Infancias que ya fueron corridas de varias escuelas y demás, los meten a escuelas, vamos a llamarle especiales, sí. Donde lo primero que cambian es la dieta. Y viene un desplome de los conflictos internos, de la violencia, de la falta atencional por el cambio de la dieta. Estamos muy acostumbrados a escuchar por ahí en internet este asunto de que el intestino es el segundo cerebro. No, es al revés. El intestino es el primer cerebro. Yeah. E incluso hay conceptos ahora como los psicobióticos, estos procesos de nuestra microbiota que impactan directamente en nuestro sistema nervioso central, pero por completo. Y estamos todavía muy lejos de entender que una buena calidad de vida, con una buena salud mental, tiene de base, de sustento, una alimentación adecuada, una alimentación, como lo ha dicho Fer aquí constantemente, placentera. Comemos alimentos que son hiperpalatables, pero que no son placenteros en un sentido propio de nuestra salud mental. Es decir, que saben muy rico, pero que al final destrozan nuestras emociones también. Qué increíble, porque además hay otra cosa que tú has dicho que me parece pues dura, ¿no? Nuestro primer cerebro es el tubo digestivo. Literalmente, incluso a nivel de nuestra gestación, cuando nos estamos formando como seres humanos, sí. Nos hacemos una especie de taquito, primero es una especie de tortilla de células y luego se hace como un taquito que hace como una lombriz. Siempre les digo que el taco es el origen de la vida, por supuesto, ¿no? Ya sabes. Pero de esto se hace el tubo digestivo y del tubo digestivo surge el sistema nervioso central. Y compartimos a nivel neurológico la serotonina, las neuronas, el funcionamiento neuronal deviene de nuestro sistema nervioso central, pero primero fue el tubo digestivo y luego el cerebro. Ah, bueno, qué importante y cómo poco reparamos en eso. Fer, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer contigo y que tiene que ver con cómo ilustramos un día de una alimentación sana, consciente, en el que estemos pues realmente preparando nuestra comida con este ánimo de cuidarnos. Sí, y siempre te digo, bueno, que todo depende de los recursos de cada persona. Sin embargo, ahora yo estoy muy de la mano con lo que dice Rafa en esta conexión intestino-cerebro y toda la investigación que ahora se hace en cuanto a la famosa microbiota, por lo que yo siempre les recomiendo planear sus alimentos, incluyendo la gran cantidad de verduras y frutas que tenemos en nuestro país, sí. Locales y de temporada, económicas, ¿no? Accesibles. Se pueden hacer muchísimas, aprovechar las redes sociales para ver recetas con verduras, ¿no? Recetas, van a decir, pero es que yo la lechuga y qué flojera, y cuando hablan de verduras, pues te imaginas algo muy frío, muy soso, pero cuando empiezas a ver que puedes hacer
unas gorditas de setas, por ejemplo, ¿no? Y que saben deliciosas y les pones el quesito y la salsa y, bueno, dicen, ¿de verdad? ¿Y eso no es malo? Sí, ¿no? Pero por supuesto que puedes incluir y aparte se hacen muy fácil de esta manera. Entonces es verduras y frutas en todos los tiempos de comidas. Dejar de satanizar a las frutas, por favor. Me da mucha risa que satanizan el mango porque tiene mucho azúcar, pero andan consumiendo bollería empaquetada o no, cuando no es congruente. También en esta planeación de alimentos, si bien son importantes las redes sociales porque ya son parte de nuestro día a día, también hay una infoxicación en esas mismas redes sociales, por lo que yo siempre les digo, sigan a cuentas que lo que hablen, si es muy bueno, adiós, si es muy malo, adiós. O sea, tienen que ser ecuánimes y además que lo que dicen, prediquen del día a día, ¿no? Entonces, volver a incluir alimentos como leguminosas, ¿no? Tenemos ese estigma sobre los frijoles cuando son un gran alimento para esa microbiota de la que habla Rafa y que está directamente conectada con todas nuestras emociones. La evidencia ya es más que suficiente para poder afirmarlo. Habas, lentejas, no solamente son frijoles y puedes hacer muchísimas cosas con ese tipo de alimentos. No les digo que se vuelvan vegetarianos ni veganos, no, pero sí más vegetales, menos animales. Volver a ver los fermentados, más fermentados, menos ultraprocesados. ¿Qué son los fermentados? Pues la leche de búlgaros que hacían nuestras abuelitas, ¿no? Se sabe todos los beneficios que tienen sobre la salud. Ahora, no todos tienen el tiempo de estar cuidando sus búlgaros, pues los yogures, pero aquí entra mucho el etiquetado, yogures que no tengan etiquetas, ¿no? Que no tengan sabores, que tengan 2 ingredientes, leche y cultivos lácticos, es una buena opción de proteína, ¿no? También están otros fermentados que tenemos muy básicos, como las verduritas en escabeche, por ejemplo. Todo el mundo dice, o sea, se van al kimchi, sí, está perfecto, kimchi, chucrut, todo eso. Entonces, tenemos las coliflores, ¿no? Es una manera de incluir vegetales en los chilitos en vinagre. En fin, voltear a ver a nuestra alimentación como comían si bien como nuestras abuelitas, y dicen, ay, ¿por qué como la abuelita si ya no estamos en esos tiempos? Pero sí se puede. Y en la noche que también está ya no debes de cenar y los ayunos intermitentes y todo lo que hay. Sí, yo creo que sí. Hoy también se sabe que hay que dejar una ventana donde debemos de pues no comer, que es mientras dormimos, ¿no? Pero perfectamente en lugar de ya que hagan sus ayunos locos de no como hasta la 1 de la tarde y se están muriendo de hambre toda la mañana, pues igual cenar a las 6, 7 de la noche, ¿no? E irse a dormir, ¿no? Con la panza llena. Entonces, quitarse el miedo a los alimentos que le llaman ahora reales, ¿no? Volver a ver a los fermentados, hay muchos tipos de fermentados, y pues disminuir los ultraprocesados. En alguna plática que tuve con Rafa decíamos, eso es así como antes veíamos que fumaban en los consultorios, ¿no? Y el cigarro, el tabaco se veía perfectamente normal en los aviones, en los coches. Claro. Y ahora, ¿qué pasa cuando ves a una persona fumando? Como que, ¿no? Y ya traen unas etiquetas grandes y lo mismo, ojalá que no pase mucho tiempo para que sea con los ultraprocesados, porque no es satanizar. Quien me sigue sabe que no satanizo alimentos, pero esos son comestibles, no son alimentos, no nos nutren ni la salud ni a la mente. Totalmente, Fer. Liliana, siguiendo con este ejercicio, ¿cómo ir al súper, ¿no? ¿Cómo tomar esta conciencia de qué vamos a consumir, cómo elegir qué vamos a adquirir en el supermercado? Creo que pues la recomendación, como dice Fer, pues es ir más a tianguis, ¿no? Al mercado. Pero bueno, si vamos al súper, ¿cómo tomamos esta conciencia y en este ejercicio, pues, cómo hacemos nuestra selección? Bueno, yo voy a tomar un poco de lo que ha dicho Fer, ¿no? Es verdad que aquí necesitamos cambiar la norma social, ¿no? Si se pudo con el cigarro, ¿no? También lo podemos hacer con productos comestibles que no son alimentos, ¿no? Y básicamente uno de los objetivos justo del etiquetado es mostrar de forma sencilla qué es un producto ultraprocesado y de forma contraria, pues nosotros también ir identificando que también debe ser parte de nuestros discursos. No solamente es lo que
no deberíamos consumir, sino volver a valorar los alimentos naturales que nosotros tenemos, y que además México es rico en alimentos naturales. La base de nuestra alimentación es el maíz, que tiene múltiples beneficios, las leguminosas, como ya lo dijo, la múltiple variedad de frutas, verduras, pero que además son económicas en nuestro país cuando alcanzamos de la región, de temporada, de proximidad, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante volver a poner sobre la mesa en el discurso, ¿no? No solamente es lo que no debes, sino todo esto, y quitar los mitos de los alimentos, que el maíz es bueno, que la tortilla, que las frutas, sea muy azucaradas, el plátano, a la hora que lo consumas, etcétera, son alimentos que nos proveen y de nutrimentos y a nuestro primer cerebro, ¿no? Pero cuando nosotros vamos al supermercado, una de las cosas o de las ventajas del etiquetado es justamente, ¿no? Seleccionar dentro de la misma categoría de alimentos los que menos sellos tengan, ¿no? Los que menos sellos de advertencia tengan, que contengan o no leyendas, ¿no? La idea es que entre menor sellos es un producto que se recomienda un poco más sobre otro. La recomendación es que se compare entre categorías. No podemos comparar un refresco con una galleta, por ejemplo, porque no son categorías, pero entre las mismas categorías de alimentos poder seleccionar el que tenga menos sellos, pero también voltear a ver la lista de ingredientes, ¿no? Yo tengo la idea de 3 ingredientes que no puedas pronunciar, entonces no compres ese producto, ¿no? Tiene que tener 2, 3 ingredientes para que sea lo más natural posible, y eso va a ir relacionado también con la cantidad de sellos, ¿no? Esa es como la recomendación. También sabemos que los supermercados son un centro de venta, de comercialización de productos ultraprocesados, y que tenemos que volver a voltear a ver a los mercados, a la proximidad, y revalorizar como esa parte, ¿no? Totalmente, totalmente. Rafa, tú dices que pues las emociones también influyen, ¿no? En nuestra manera de comer, ¿no? Si estamos deprimidos, si estamos, que decíamos hace un rato que en México pues casi que todo lo relacionamos con la comida, ¿no? Cuando estamos muy alegres, cuando estamos tristes, también las bebidas, que tú has dicho que de pronto las bebidas nos alimentan peor o nos hacen más daño que la misma comida. Entonces, pues ¿cómo lo hacemos también para tomar esta conciencia y sobre todo en esto que nos comentabas, de que de pronto a las infancias también les pega mucho más el tema de esta mala alimentación? Mencionabas también en algún programa que te escuché el tema de los suicidios, que también tienen mucho que ver con esta cadena de depresión que tienen los y las jóvenes, y que mucho se relaciona con la comida. Sí, bueno, mencionas muchos temas muy importantes. Voy a descartar rápidamente un comentario que hiciste que me parece crucial. Estamos muy acostumbrados a pensar en cuidar nuestra dieta desde lo que masticamos. Sí. Pero uno de los principales fuentes de alimentos inadecuados, de estos comestibles inadecuados, son las cosas que bebemos. Sí. Bebemos una cantidad tremenda de refrescos, de jugos, de alcohol, y sobre todo enfatizo la parte de la cantidad, pero bueno, en general no deberíamos de beber refrescos, por ejemplo, ¿no? En general deberíamos de beber agua, en general. Pero bueno, es un poco radical de repente, pero en México, por ejemplo, que es uno de los grandes consumidores de refrescos en el planeta Tierra, y que entonces pues siempre en los mejores momentos ponemos ahí en medio de la mesa una cosa que es terrible. Y yo me acuerdo desde que yo era niño, por ahí el primito, el no sé quién, decían, ay, es que tengo sed, aquí hay agua, no, tengo sed de refresco. Es claro, diferente. Sí. Es una cosa terrible que le empezamos a meter a nuestras infancias una cosa que los va a dañar toda su vida. Entonces, bueno, ese es todo un tema. Por otro lado, las grandes ciudades lo que hacen es que nos desconectan. Somos millones de personas conviviendo en una ciudad, en la Ciudad de México, en cualquier otro punto, pero vamos separados los unos de los otros. El promedio de personas en un vehículo automotor es 1.2. O sea, básicamente hay una persona en cada auto, ¿no? Y entonces vamos desconectados. Podemos ir a un gran concierto donde hay 80,000 personas y no haber conocido a nadie. ¿Qué pasa? Que la regulación de nuestras emociones se vuelve muy compleja estando tan a solas, tan desolado. Y entonces regulamos nuestras emociones con otras cosas como la comida, ¿no? En redes sociales lo van a escuchar mucho como el comfort food.
Oye, tuve un día terrible, mi jefa en el trabajo me gritó, me venía peleando con todo el mundo en el auto, llegué a mi casa solo, me voy a poner a cocinar, ¿qué voy a hacer? Saco mi celular, pido a domicilio, pago un sobrecosto de la comida que ya de por sí, por ser ultraprocesada y por venir de industrias, trae un sobrecosto tremendo, pero viene con altas cantidades de sal, de azúcar, de grasas trans, etcétera. Sabe súper rico. Entonces, me como en la noche para calmar tantito mis emociones, una bomba de no alimento, una cosa tremenda, que hace que al rato en la madrugada me despierte con hambre, porque viene un pico de insulina tremendo, me da un bajón en la glucosa y entonces al rato, me despierto 2, 3 de la mañana, rompo mi sueño, me paro, voy al refri, abro, saco ahí otro ultraprocesado, un jugo de no sé qué, un refresco, no sé qué. Sí, es que es un tema tremendo donde el factor central viene desde la desconexión con las personas. Reunirnos con gente que nos quiere y en la que confiamos va a ser una pieza fundamental para el manejo de nuestras emociones y eso afecta completamente la manera en la que nos alimentamos. Comemos diferente sentados en familia en torno al fuego a solos frente a la pantalla pidiendo comida a domicilio. Eso nos cambia por completo la vida. Bueno, qué importante. La verdad que qué importante todo lo que han dicho, ¿no? Esto de preguntarnos si lo que estamos consumiendo es alimento o no lo es, para empezar. Vamos a hacer un corte rapidísimo, no se vayan, esto es Otras Miradas. Con nosotros, con nosotras, esto es Otras Miradas y hoy estamos platicando sobre comida, sobre alimentación, sobre cómo tomamos la decisión de qué comemos, qué tanto estamos conscientes de si nos estamos alimentando bien o no. Estamos platicando con Fernanda Alvarado, maestra en nutrición, con Liliana Baena, licenciada en nutrición y con el doctor Rafael López Sánchez, psiquiatra. Y bueno, pues ya, por supuesto, hemos tenido varios temas importantísimos sobre la mesa, cómo decidimos lo que compramos o vamos a adquirir en el supermercado, esta conciencia de lo que debemos y lo que deberíamos preferir. Nos decía el doctor también el riesgo de regular nuestras emociones con la comida. Y yo les quisiera pedir que reflexionáramos ahora sobre justo el título que dimos a este capítulo de Otras Miradas y que tiene que ver con si somos lo que comemos. Fernanda. Yo creo que en 2024 y estos últimos años somos lo que leemos en redes sociales muchas veces. O sea, yo hablo mucho de las redes sociales porque influyen de verdad no solamente en los adultos, como nosotros, influyen en los niños, en los adolescentes. Ahora con estas regulaciones que se han hecho, estas políticas públicas sobre, si bien el etiquetado, pero por ejemplo que nos quitaron a muchos personajes en las cajas, ¿no? Que dieron nostalgia y bueno, se morían porque ya no estaba el tigre o no estaba el elefantito, lo que sea. Todo esto, un nicho para meter pues publicidad son las redes sociales y los famosos influencers, ¿no? Entonces, yo sí creo que somos lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Lo que leemos, lo que consumimos, pero no por la boca, sino lo que consumimos por los ojos, por los oídos, y eso nos lleva a tomar ciertas decisiones sobre la manera en cómo nos alimentamos. Entonces, sí, al final, bueno, somos lo que comemos, sí, pero también somos lo que consumimos por otros medios.
En cuanto a la nutrición, pues definitivamente sabemos que una alimentación inadecuada en México, bueno, solamente el 15% de la población cubre sus requerimientos de frutas y verduras, ¿no? El consumo de fibra a nivel poblacional es bajísimo, 18 gramos me parece que está, cuando debería, ahorita ya aumentó a 35 gramos más o menos lo que deberíamos estar consumiendo. Debemos consumir el doble de la fibra que consumimos. ¿Y por qué hago énfasis en la fibra? Porque nuestros alimentos en México son muy ricos en fibra y no lo consumimos. ¿Y por qué la fibra? Porque es el alimento de esos microorganismos de los que hablamos hace ratito, que se conocen como microbiota, y que esa microbiota va a determinar el estado de salud tanto mental como física. Entonces, sí, la alimentación es la piedra angular y con ella se pueden prevenir la mayoría de las enfermedades crónico no transmisibles en nuestro país, ¿no? Enfermedades del corazón, dislipidemias, diabetes tipo 2, que está también la prevalencia ha aumentado muchísimo. Ahorita, hace poco platicaba con alguien y me decía que está en más de 18%, ¿no? Y que 6% de las personas que viven con diabetes no saben que viven con diabetes. Entonces, además, sí. ¿por qué? Pues porque no tenemos esa cultura de prevención. Estamos acostumbrados como al sanar, al tapar nada más, ¿no? Entonces, definitivamente sí somos lo que consumimos, por los ojos, por los oídos y por la boca, y creo que también puede ser una manera de prevenir salud física y mental, porque también lo que consumimos por los ojos y por los oídos nos afecta, ¿no? Entonces, sí lo somos hoy. Liliana, somos lo que comemos. Definitivamente sí, ¿no? Como lo dijo, ¿no? Somos lo que comemos, pero no solamente por la boca, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros consumimos está moldeado por todo el ambiente y el contexto donde nosotros nos desarrollamos. Nosotros no tomamos, nuestras decisiones alimentarias normalmente no son individualizadas, están moldeadas por el contexto, por temas políticos, por muchas cosas, donde nada más tenemos disponible muchas de las veces algunos tipos de alimentos para consumir, ¿no? Entonces eso es como muy importante, y yo solamente como rescatando un poco el tema de infantil, son los principales consumidores de refrescos, 9 de cada 10 niñas y niños los consumen, es el 35% del requerimiento de la energía total proviene de estos productos, es decir, algo estamos haciendo mal, somos muy permisivos, sus contextos se están moldeando por esto y ellos son justamente nuestro futuro y los estamos dañando, ¿no? El 50% de los niños que nacieron a partir del 2010, que hoy son adolescentes, se proyectan con obesidad, ¿no? Digo, con diabetes, perdón. Con diabetes. Entonces eso es gravísimo, es un tema súper grave y nosotros hemos olvidado ciertos contextos que nosotros debemos de defender, que debemos defender sus derechos y uno de ellos son las escuelas. Y solamente por relacionar este tema, las escuelas muchas de las veces su única opción de consumir alimentos son productos ultraprocesados, son refrescos, bebidas azucaradas, en un contexto donde son cautivos, donde se debe desarrollar la educación, mejores conductas, aprendizajes, etcétera, y ellos sus únicas opciones son o las papitas o los refrescos o el dulce, no es una decisión individual. Totalmente, pero había una restricción, Liliana, ¿no? Se estaba obligando de algún modo a las escuelas para que no se pudieran consumir ahí alimentos ultraprocesados, comida chatarra. ¿Qué pasó con esto? Es una regulación que tiene 14 años, que no se implementa, que tiene muchos vacíos, que hubo interferencia de la industria en el desarrollo de esa política. Justamente están por publicarse los nuevos lineamientos para que se prohíba esos productos, pero no solamente la prohibición, es a qué le voy a dar entrada entonces, ¿no? Sí. Es a los alimentos naturales, claro, a las frutas, a las verduras y sobre todo agua potable. Decimos, parte del derecho a la alimentación saludable no existe si no hay acceso al agua potable, ¿no? Entonces, bueno, esa es la restricción, es un tema ahora que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, es la estructura que debe de generar entornos alimentarios en las escuelas saludables para potenciar un todo, ¿no? El bienestar, el desarrollo, la educación, sobre todo la protección de derechos que niñas y niños están vulnerables ahí dentro. Totalmente. Rafa, ¿somos lo que comemos? Somos nuestra mente y nuestra mente es lo que comemos, ¿no? Lo decía Fer perfecto, es lo que consumimos a todos los niveles, pero al final lo que nos hace seres humanos es esta visión abstracta que tenemos de nosotros mismos, pero que viene de un proceso muy complejo, pero muy concreto,
que tiene que ver directamente con nuestra alimentación. Somos lo que comemos, somos con quién comemos, somos de qué hablamos cuando comemos. Nos relacionamos mucho con personas que están del otro lado de la pantalla mientras comemos. Yo les he comentado recientemente en diferentes espacios que las pantallas, si vamos más o menos como me lo imagino, en lugares un poquito más maduros socialmente, en 5 o 10 años tienen que empezarse a regular como el tabaco. Imagínate, espacios libres del uso de pantallas. Así como hay espacios libres del consumo de tabaco, que empiece a haber espacios y horarios libres del uso de pantallas. Bueno, un espacio que debería de ser sagrado libre del uso de pantallas sería la alimentación. Sí. Pero si imagínate, estás comiendo y se están echando un cigarrito ahí. No, pues pantalla tampoco. Pero es un tema tremendo entender cómo las pantallas se han metido en todos nuestros espacios. Pero en especial desde la alimentación. Y vaya, esto viene desde el surgimiento de la televisión y cuando las familias empezaron a tener televisiones en casa, cambió incluso la estructura arquitectónica de los hogares, claro, donde el lugar de convivencia era frente al televisor. Entonces ahora ya la idea era, tráiganse la comida, pídanse algo que vamos a ver la tele. Bueno, pues ahora esa televisión se ha fragmentado y cada quien trae su propia televisión, claro, y entonces vamos transportándonos hacia el trabajo, hacia la casa, hacia lo que sea que nos toque, viendo la pantalla y comiendo alimento ultraprocesado. Ese es nuestro nivel de convivencia, de consumo. En eso nos hemos convertido. Somos lo que comemos, definitivamente. Qué terrible. Y visto así, como lo describes, es que además ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de comida que estamos consumiendo. Oli, has estado proyectando acá estas imágenes preciosas que se sienten de otros tiempos, ajá, porque en cada imagen que hemos visto hay huelen 1, 2, 3 personas sí, consumiendo diferente a como consumimos. Entonces les presento esta imagen de alguien en el autobús comiendo unas galletas, viendo el celular. Da angustia. O sea, no, totalmente. Si ya dejan el autobús, ¿no? En donde sea que estemos, como donde dices, sea, sí, claro, tienes la pantalla y ya no, ni disfrutas la comida, ni la gozas, ¿no? Esto del bien comer, pues ahí se esfuma, Fer. Ahí se va, definitivamente. Bueno, las palomitas del cine son un claro ejemplo, ¿no? Cuando nosotros fijamos nuestra atención a una pantalla, definitivamente no estamos teniendo un control sobre ni lo que comemos ni la cantidad y mucho menos en la saciedad. Entonces, sí, debemos de cuidar esas pantallas, pero pues así como también las elecciones alimentarias que, como bien dice Liliana y lo hemos repetido, pues no dependen solamente del individuo, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es importante seguir picando piedra para hacerle ver a la gente que comer bien, ¿no? El bien comer involucra un buen gusto, o sea, el gusto, ¿no? Te tiene que gustar, tiene que ser accesible, ¿no? Pero no en las tienditas, ¿no? No tienes que abrir tantos empaques. Yo siempre digo, más que ese término de alimentos reales, como le llaman, pero pues digo, tu alimento tiene que ser el ingrediente, ¿no? Volviendo a eso que si tiene 3 o 5 no se pueden pronunciar, lo que comes tiene que ser el ingrediente. Y creo que cabe mencionar, para que no nos escuchemos tan regañones en esta mesa, que los ultraprocesados y los procesados no son los mismos alimentos. Y que hay opciones que vienen empaquetadas porque son un método de conservación y que pueden ser buenas opciones, ¿no? Ahí tenemos, si bien verduras congeladas, ¿no? Tenemos frutas congeladas para gente que no tiene el tiempo y tiene los recursos de comprarlas. Bueno, son opciones enlatadas, ¿no? El atún, la leche, ciertos yogures. Entonces, porque también de repente la gente se confunde mucho con ese término de ultraprocesados, entonces ya creen que ir al súper es imposible, pero totalmente, para eso están los sellos que fueron muy criticados, muy criticados, pero yo no solamente creo, ahí está la evidencia de cómo han funcionado y hoy había un dato que 53% de las personas ya
dice, mejor no compro esto, ¿no? Totalmente. Y son elecciones saludables sobre un mismo producto, porque de repente es satanizar el trastorno de conducta alimentaria que ya voy a tener, porque no, a ver, de entrada, si tiene muchos sellos es porque lo tienes que consumir esporádicamente, Claro, totalmente. no parte de tu dieta del día a día. Totalmente. Yo creo que también ahí tiene mucho que ver esto de cómo educamos, ¿no?, a nuestras infancias. A mí me gusta mucho que mi hija en el supermercado sí me dice, no, mamá, tiene muchos sellos, esto no. No, me parece buenísimo. O sea, creo que de algún modo vamos generando esta conciencia y bueno, pues ojalá que tengamos mejores generaciones futuras. Yo les quisiera pedir, tenemos ya poquito tiempo, 2 minutos cada uno, que concluyamos qué es lo que quisieran ustedes que sobre este tema se quedara sobre la mesa. Liliana. Bueno, yo creo que justo que nos cuestionemos justamente qué estamos comiendo, si es un alimento que realmente nos nutre, porque sí es verdad que hay alimentos saludables y los alimentos saludables no solamente es lo que le hace bien a mi cuerpo, ¿no?, sino que además puede prevenir enfermedades como a futuro, ¿no? Que la base de la alimentación del mexicano, que es el maíz, la tortilla, el elote, las leguminosas, las frutas, las verduras, en cualquier horario, en combinaciones, son positivas para nuestro cuerpo. Allí están las oportunidades donde nosotros debemos de voltear ahí, dejar de satanizar, tener muchos mitos sobre los alimentos naturales. Esas son nuestras oportunidades de consumo, son las que nos van a tener una alimentación saludable, pero sobre todo que vamos a tener un futuro más en salud y beneficioso para nosotros, ¿no? Allí están las oportunidades. Muy bien, ahí están las oportunidades de consumo. Rafa. Pues mira, yo cerraría diciendo que la salud mental es sinónimo de felicidad y calidad de vida. Si te sientes mal, algo está mal. Y muy probablemente el origen, en muchos sentidos, va a venir claro de temas de cómo te estás alimentando y con quién. Por supuesto que mi recomendación fundamental sería una dieta principalmente basada en plantas, es decir, muy alta en verduras, alta en frutas. No tiene que ser exclusivamente basada en plantas, pero sí disminuir en una buena cantidad el consumo de la carne va a impactar tremendamente en nuestra salud mental y sobre todo con quién nos estamos alimentando. Tenemos que reconectar con las personas. Es importantísimo. Hemos construido una sociedad que aleja y reconectar se vuelve crucial. Así es que qué mejor que, de nuevo, invitar a algo que es muy tradicional para nosotros, que es comer en grupo, pero retomemos esta visión de una alimentación más fresca, más local, altamente basada en plantas. Nos va a ayudar un montón a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Alimentación fresca y local. Fer, tu conclusión. Me encanta eso. Y también, sobre todo, ¿sabes por qué? Y creo que va justo lo que dicen Rafa y Liliana, no perder la identidad cultural. Es importantísimo. Tenemos un país muy rico gastronómicamente hablando, ¿no? No se come lo mismo en Yucatán, que en Baja California, ¿no?, que en el centro del país. Y creo que retomar nuestros alimentos, nuestras preparaciones. Acaban de pasar los chiles en nogada, ¿no? Y, ay, pero entonces ves un chile en nogada light y ves un chile... No, a ver, un chile en nogada debe ser un chile en nogada. Un pozole tiene que ser un pozole. Y son alimentos que, si bien son de fiesta, esos alimentos se consumían en las fiestas, no son del diario, ¿no? Entonces, regresar, no perder esa identidad cultural, disfrutar los alimentos, eso es súper importante. Quizás suena muy holística esta recomendación, o en otros tiempos hubieran dicho cómo, ¿no? Pero de verdad, cuando tú disfrutas lo que comes, cambias toda tu bioquímica, o sea, cambia tu digestión, cambian muchas cosas. También creo que no hay que dejar de lado que la hidratación es importantísimo, considerar que sea de agua simple. Entiendo que tenemos todavía gente en ciertas localidades donde dicen que el agua les enferma, que comer con agua nos salen gusanos, o que, ¿no?, decían muchas abuelitas, pero pues sí, porque quizá no era un agua potable, pero hoy pues tenemos acceso a agua potable, sí. No nos hace daño comer con agua, no tienes que tomar bebidas azucaradas, los jugos son
pues como refrescos, también ese es otro. Los jugos en México, bueno, vemos puestos, ¿no? Jugo para la diabetes, como jugo para el colesterol, jugo. Entonces los jugos, pues entender que son azúcar, mejor la fruta completa, ¿no? Y bueno, sobre todo, más que irnos por cosas light y cantidad, ver la calidad de los alimentos y disfrutar el bien comer. Y disfrutar el bien comer, sin duda. Bueno, nos quedamos con varias cosas sobre la mesa. Somos lo que consumimos, nos decía Fer, por los ojos, por los oídos, por la boca. Hay que reconectar con las personas, nos dice Rafa. Tenemos varias y diversas oportunidades de consumo, nos dice Liliana. Yo les quiero agradecer muchísimo a los tres, Fer Alvarado, maestra en nutrición y dietética. Muchísimas gracias, Fer, como siempre. Oli, un honor estar aquí. Muchas gracias. Liliana Baena, del Poder del Consumidor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Rafael López Sánchez, médico psiquiatra. Gracias, Rafa, gracias por Gracias a ti, todo lo Oli, que nos gracias por la enseñas. invitación, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, gracias por supuesto a todo nuestro equipo de producción, nuestros compañeros en cabina y en foro, gracias por hacer posible este programa de Otras Miradas y gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima. Yo soy Olimpia Velasco.